Bien, vamos a darle la bienvenida antes de iniciar con detalle ya el contenido de este programa a nuestra tercera invitada de la noche, la licenciada Marisol Tobar, quien es coordinadora nacional del Departamento de la Procuraduría General de la República relacionado con los niños, niñas, adolescentes y la familia. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿qué daño puede ocasionarle a la juventud y a los infantes que van a la escuela esa práctica tan odiosa del maltrato conocido como bullying? Yo entiendo que le causa muchísimo daño en el sentido de la autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima, a pesar de tener la palabra auto, de que se va creando por sí misma, en realidad la autoestima se va creando por la opinión que tiene el otro de mí y el otro importante. Es decir, por la interrelación social. En la primera infancia por los padres y por las figuras principales, pero ya en la adolescencia y cuando el niño tiene una interacción social, es a través del otro que va creando esa autoestima. Y si yo veo que el otro me rechaza, si yo veo que el otro no me acepta, si yo veo que el otro me gasta bromas, si yo veo que el otro me constantemente me busca defectos, va minando esa autoestima. Desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿cómo usted lo definiría, doctor? Mira, este es un caso tan importante y agradezco y quiero felicitar a esta jovencita que está haciendo esto, porque en la consulta uno está viendo muchos adolescentes, incluyendo adultos, que han sido víctimas de un maltrato dentro del sistema escolar. Recuérdense que la escuela es el segundo espacio de desarrollo de oportunidades que uno tiene. Entonces, cuando en la escuela yo estoy buscando no solamente aprender, yo estoy buscando aceptación de un grupo de pares. Yo estoy aceptando que desarrollar una identidad y un autoconcepto con los demás, y de pronto ese grupo me rechaza. No solamente, como muy bien explicaba ella, la baja autoestima, sino que es un niño que va a desarrollar inseguridades, falta de habilidades sociales para relacionarse con otros, y de ahí hay niños que desarrollan ansiedad social, lo que antes se le llamaba fobia social, niños extremadamente tímidos e inseguros, con una incapacidad tremenda para socializar y para poder competir, y pese a que son niños inteligentes cognitivamente, no desarrollan las habilidades sociales, la capacidad del gregarismo social, y eso lo fomenta el bullying. ¿Y usted cómo se trata el tema en la Procuraduría? Bueno, déjame decirles, es parte de la problemática de la violencia que se está viviendo en nuestro país. Es penoso que tenemos hogares violentos, tenemos escuela violenta, tenemos un círculo social violento. Entonces estos niños, niñas y adolescentes que se crían en este ambiente van a ser victimarios. Por eso usted ve, porque son víctimas, y casi siempre la víctima se convierte en victimario. Se van a criar con ese resentimiento, con ese dolor, con esa baja autoestima, con ese bajo valor, con esa tristeza que da al niño, a la niña o al adolescente que ha abusado, que esos son los signos principales. Observen ustedes que casi siempre eso se da más en aquellos muchachos, muchachas, niños y niñas que buscan la aceptación del grupo. Entonces ellos mismos se sienten que son apartados, que son, muchas veces sienten menos que los demás. Entonces muchas veces quizá pueden tener algún defecto físico en el habla, en el movimiento, en la forma de actuar, en su capacidad de aprendizaje. Entonces estos pares de ellos lo toman para mofarse de ellos. En su explicación sobre los objetivos de su iniciativa, la jovencita Gabriela Álvarez Guerrero decía que en la adultez esos niños que son víctimas de bullying podrían terminar siendo antisociales, ¿no? ¿Eso es definitivamente, esa posibilidad existe o es solo una especulación? Diríamos que no es necesariamente que va a suceder así, pero uno sabe que hay un niño que tiene un perfil y que tiene una característica para ser sujeto de bullying, ¿verdad? El niño gordito, el que usa espejuelos, el que tiene una discapacidad, el que es más vulnerable, el que es más flaquito, el que se aísla del grupo, el que es más temeroso. Entonces lo identifican. Sin embargo, ¿quién burla más?
El niño que es más hiperactivo, que tiene problemas de trastorno de conducta, que es muy extrovertido, que tiene la capacidad para hacer grupo y que tiene algunas desventajas, y entonces Una forma de venganza personal. responde con actitudes emocionales negativas, ira, rabia, enojo, y lógicamente cuando él aprende a socializar y a sobresalir a través del chantaje, la intimidación y de los golpes y del acoso, va creando una conducta y va desarrollando una habilidad para subsistir, y llega a la adolescencia siendo así, y a la adultez llega con manifestaciones por lo menos de actitudes. Pero ¿quién es el más emocionales. propenso a desarrollar esa evolución? ¿El abusado o el abusador? Mayormente es el que es agresor, el que es abusador, ¿no? Ese tiene menos, es más vulnerable en todo el sentido de la palabra, al final. Al final diríamos que termina siendo un individuo con trastornos, con conductas disociales, ¿verdad? Con un aprendizaje que tiene. Ahora la víctima lo que desarrolla parte de depresión, de estrés postraumático, de ansiedad social, de aislamiento social y de falta de habilidades para poder lograr el propósito. Tú recuerdas antes, es que las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, si a ti antes en la escuela, o a mí, alguno de nosotros, alguien nos burlaba, yo pienso que el mecanismo de subsistencia, de cómo te decían en tu casa lo que tenías que hacer. Sí, Yo no pienso responde. que Tú respondías. Llegabas tú con un ojo morado a tu casa, pero ya se acabó. Como que te alimentaban mucho que tú tenías que hacer. Pero eso Y hasta responde la la misma, violencia con violencia. sí, y hasta la misma profesora te decía cómo la estrategia, ¿verdad? Te enseñaban una manera en una escuela tú superar un acoso. Ahora hay muchos niños que son víctimas de maltrato y de acoso, y por el modelo, hasta en el problema electrónico. Hay niños que por reciben las el redes bullying sociales. por las redes sociales. Y a veces lo que duele es que la escuela no se da cuenta, que la profesora no se da cuenta. Cuando una profesora está en un aula y ve que siempre hay un niño que distribuye en 5 grupos y se lo pelotean y nadie lo quiere, y nadie lo acepta, Algún problema está ocurriendo. porque es el color de su piel, porque tiene un problema, entonces tienen que intervenirlo. Yo pienso que el problema del bullying es una responsabilidad de la escuela. Licenciada Viaggi, en su práctica profesional, ¿ha tenido usted alguna experiencia con algún niño o alguna niña que haya sufrido de bullying? Sí, ellos han tenido varios casos allá en el centro, donde lo que yo he visto es un muy mal manejo por parte de la escuela también. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser por el mismo desconocimiento de cómo manejar la situación, de que muchas veces toman al niño que es víctima y lo acusan, como tú eres el culpable de esto, donde al agresor muchas veces no se le hace nada. Entonces yo entiendo que es un trabajo en conjunto, un trabajo donde se tiene que trabajar tanto con la víctima como el agresor. Porque aquí hablaba el doctor diciendo de que cuando ustedes eran pequeños, del hecho de la familia. Una de las cosas que tienen en común estos chicos, tanto el agresor como la víctima, son familias posiblemente disfuncionales de algún punto de vista. Y disfuncionales no quiero decir en el hecho de que se note, pero es que esa familia, o el papá es alcohólico, el papá es drogadicto. No, hay sencillamente muchas situaciones que pueden estar influyendo en esa familia para que esos chicos actúen de esa forma. Entonces es brindar un apoyo grupal, es crear una red de apoyo donde se trabaje con la víctima, con el agresor y con las familias de esos chicos. ¿Existe alguna política o algún programa gubernamental a través de la Procuraduría dirigida a tratar estos temas tan acuciantes para la población infantil y juvenil aquí en nuestro país? Sí, nosotros tenemos lo que es un centro de atención para niños, niñas y adolescentes que han sido abusados. Pero abusados sexualmente. No, pero nosotros le llamamos, porque la ley 136 te habla del abuso, cuando entra esta conducta. Porque los términos que para los psicólogos y los psiquiatras, cada uno tenemos un término diferente. Entonces, nuestro término legal, la ley habla del maltrato, de la violencia y del abuso. Y la ley 136, que es la ley que establece el tema de niñez y adolescencia, te habla del abuso. Cuando llega a nosotros
alguna denuncia de un niño abusado por otro niño, maltratado, entonces lo que hacemos es principalmente mandar a buscar a los padres y también a los responsables de los centros educativos, porque como decíamos, los centros educativos están dejando un dejar hacer y un dejar pasar. Ya nosotros entendemos que anteriormente el profesor trabajaba por vocación, ahora trabaja por una necesidad, da lo mínimo, también es mucha dejadez, porque ustedes han visto con algunos centros educativos han pasado casos lamentables, hasta de violación, y entonces, ¿dónde está el profesor? ¿Dónde está el orientador? ¿Dónde está el director de ese centro educativo? Entonces nosotros inmediatamente mandamos a buscar a los padres, al director, al profesor, y hay que mandar a estos muchachos a terapia, porque ambos deben recibir terapia, porque tanto la víctima como el victimario, porque este muchacho o este niño que está siendo victimario también viene quizás de un entorno donde hay mucha violencia. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una nueva pausa. Regresamos después de ella con más del tema de esta noche sobre el bullying o acoso y maltrato que se da comúnmente en las escuelas, no solo de la República Dominicana, sino de muchos otros países. Siga con nosotros, Portada regresa después de esta pausa.